Bueno, buenas tardes, muchísimo gusto y muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es una actividad que estamos desarrollando desde MISU, Mujer y Salud en Uruguay, que es una organización feminista de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en el marco de un proyecto que tenemos en Uruguay con Médicos del Mundo, que es una organización que ahora Jan Guerrini se va a presentar. Y la intención de esta actividad fue aprovechar la estadía en Uruguay de delegaciones que están viniendo desde México, Guatemala, Nicaragua, Perú y Francia, además de Médicos del Mundo de Argentina y también gente que trabaja en España. En estos 4 días de trabajo hemos hecho un taller sobre el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región, tratando de comparar y saber mejor cuáles son las experiencias tanto en la prestación de servicios que atienden la salud sexual y reproductiva y particularmente cómo se está resolviendo la situación de la práctica del aborto en distintos contextos legales. Y en ese sentido lo que hemos estado trabajando estos días es ver qué sinergias podemos generar entre los países para mejorar las respuestas tanto institucionales como de la sociedad civil organizada para generar mejores garantías para que las mujeres y sus parejas puedan ejercer plenamente sus decisiones en el terreno de decidir cuándo, cómo y qué número de hijos tener. En este contexto nosotros planteamos que sería una muy buena oportunidad que dado que el Poder Legislativo está en la antesala de volver a iniciar un proceso parlamentario de debate en torno al proyecto de ley de despenalización del aborto, era una muy buena oportunidad para que pudieran conocer de primera mano información sobre dos realidades particulares que son antagónicas, que es el caso del Distrito Federal de México, donde el aborto ha sido legalizado hace 5 años, y en lo que va, buenas tardes Mónica, venite acá adelante, y en lo que van de estos 5 años, cuál ha sido el cambio en la respuesta sanitaria y en las garantías para las mujeres, y en el otro polo la situación de Nicaragua, que tenía planteado el aborto terapéutico y fue penalizado, y lo que queremos es que se conozca cuáles son las consecuencias en la respuesta. Sin más, entonces quiero agradecer además la presencia de la senadora Mónica Xavier, que ha sido históricamente la que ha llevado adelante y ha impulsado los textos de los proyectos de ley sobre la defensa al derecho a la salud sexual y reproductiva, y hoy actualmente la de la interrupción voluntaria del embarazo. José Luis Galo, que también es senador y que además en este momento preside la Comisión de Salud del Senado y que también ha sido un aliado histórico del movimiento de mujeres para impulsar el cambio legal. La asesora de la diputada María Elena Laurnaga, al diputado Luis Puig, que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y a la asesora de la diputada del Partido Nacional, Verónica Alonso. Y además queremos agradecer obviamente a todos los compañeros y compañeras que, a pesar de que estos 4 días hemos estado encerrados trabajando, hoy le permitimos dar una vueltita breve por Montevideo, pero que están aquí, de la misma manera que a las organizaciones de la sociedad civil que históricamente hemos trabajado mancomunadamente en el Frente Social que apoya la despenalización del aborto, donde entre otras está el colectivo Mujeres de Negro, Accionar entre Mujeres Guyunusa, la Casa de la Mujer de la Unión, la Iglesia de la Comisión Metropolitana, Asociación de Apoyo al Cero Positivo, el Centro Interdisciplinario Caminos, la Comuna Mujer del 12, CNS Mujeres, la coalición de 60 organizaciones de mujeres de todo el país, Colectivo de Mujeres Montevideo, y creo que no me falta nadie, ¿no? Y además la presencia histórica de nuestra querida amiga Isabel Villar, que es periodista de La República y que siempre también ha sido un medio de comunicación absolutamente aliado y solidario. Antes de pasar entonces a presentarles a las compañeras que van a presentar las
las dos situaciones que ya aprovecho, y es María Eugenia Romero de la organización Equidad de México, que además es una de las organizaciones que integra la Alianza por la Despenalización del Aborto en México, que fue el movimiento social que realmente lo impulsó, integrado por muchas otras, y que nos va a contar cuál fue el cambio cuando se legaliza el aborto en el DF y se implementan inmediatamente los servicios. Y Ana María Pizarro, que también es una histórica militante argentina que hace muchos años vive en Nicaragua, directora del Centro Sí Mujer, que han dado directamente servicios de salud sexual y reproductiva y atención a las mujeres desde hace muchos años. A ambas dos, realmente muchísimas gracias por este apoyo. Y ahora le voy a pasar la palabra a Jean Guerrin, que es integrante de Médicos del Mundo. Buenas tardes, gracias de nuevo de invitarnos en el Parlamento. Bueno, estamos entonces Médicos del Mundo, una ONG francesa, ONG internacional que actúa en 68 países, la segunda ONG medical francesa que tiene trabajos en desarrollo y en crisis, programas de emergencias y programas de desarrollo. Al nivel de Uruguay tenemos contactos desde 1985. En 2005 he tenido el honor de presentar un trabajo a la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Senado sobre el diagnóstico de la situación en las cárceles aquí en Uruguay. Y bueno, hemos sido muy interesados al nivel de la ley de despenalización del aborto que pasó en 2008 aquí en Uruguay. En este momento hemos reactivado los contactos que teníamos aquí al nivel asociativo y al nivel político para ver la posibilidad de tener unos contactos y desarrollar apoyo a la sociedad civil uruguaya. En este momento, a partir de 2010, hemos empezado un trabajo conjunto con dos asociaciones uruguayas, que es Iniciativas Sanitarias, que es una asociación de profesionales de salud, y MISU, Mujeres de Salud en Uruguay, que tenía bastante conocimiento de la temática y que tenía también una experiencia de terreno. Desde un año entonces hemos desarrollado este trabajo al nivel de departamentos, 3 departamentos, Paysandú, en la zona de Bella Unión y de Cerro Largo. Hemos trabajado con las dos asociaciones, al nivel de formación de profesionales de salud y de trabajo de sensibilización con las asociaciones de terreno. Ahora estamos en un taller que hemos querido organizar con las contrapartes asociativas locales para compartir experiencias a nivel de la salud sexual y reproductiva y del aborto en varios países de América Latina, donde estamos actuando actualmente. En este taller estamos trabajando todavía desde 2 días. Estamos viendo bastante experiencias diferentes, muchas dificultades a nivel de la salud de la mujer en América Latina y unas esperanzas que muy grandes también. Bueno, es un poco el panorama general de nuestro trabajo. Empezamos por la buena noticia y seguimos a la mala, ¿o quieren primero el peor contexto y después el mejor contexto? El mejor primero, bien, así nos da ánimo para ver. Sí, muy bien. Entonces, Mari, gracias, Maruchi.
Hola, pues muy buenas tardes, noches. Realmente me siento muy honrada por esta invitación. Les agradezco muchísimo a las organizadoras y por supuesto a los congresistas que nos reciben en este recinto. Bueno, yo les voy a platicar muy brevemente la historia previa a la despenalización del aborto del Distrito Federal, porque me parece que lo más importante tiene que ver con cómo está funcionando ahora. Decirles que, bueno, nos conformamos como la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, 5 organizaciones de amplia trayectoria que veníamos trabajando durante muchos años. Iniciamos esta alianza en el 2000 con la idea de tener 3 objetivos principales. Uno era impulsar la opinión pública favorable en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular del aborto legal y seguro en México. La otra era incrementar el acceso de las mujeres a los servicios de interrupción del embarazo. Y por último, modificar las leyes y adecuarlas de la mejor manera para que pudieran tener mayor acceso las mujeres al aborto legal y seguro. Esto, finalmente también ustedes lo podrán sentir, tiene mucha similitud con el proceso que han venido viviendo aquí en Uruguay. Hemos sido partícipes también de ello y ellas han estado también apoyándonos a nosotras. Somos parte de un movimiento internacional, un movimiento, particularmente el movimiento latinoamericano feminista, que tenemos 30 años o 40 años trabajando en el tema. En fin, empezamos en el 2000, de manera sistemática, digo, ya organizadamente así, con estas líneas muy puntuales. Y en el 2007 se presenta la posibilidad de la reforma legislativa. Fueron las fuerzas progresistas de izquierda quienes presentaron un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Nosotras, por supuesto, fuimos invitadas por estos legisladores para darles asesoría. Habíamos desarrollado una serie de argumentos, mensajes, incluso el mismo texto de la ley, que fue muy cuidado, porque tenemos abogados que han estado desarrollando estos textos a manera de que fuera muy sólido, muy fuerte y muy contundente. Tuvimos la oportunidad y afortunadamente los legisladores y las legisladoras tenían una gran sensibilidad y criterio para recibir la información. Trabajamos codo a codo durante muchos días y les dimos información, les ayudamos a que tuvieran un discurso que pudieran decir en los medios. Y también habíamos desarrollado una serie de alianzas con diferentes personalidades. Trabajamos con personalidades de alto nivel del medio científico, político, económico, médico. Con muchas de estas personas ya habíamos venido trabajando y ellas salieron también a expresarse a favor de la despenalización del aborto. Esta ley que se votó en abril del 2007 es una ley, consideramos, moderada, porque solamente permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, que va muy de acuerdo, digamos, con algunos estándares de la Organización Mundial de la Salud, que permite una ventana importante de acceso y que facilita, digamos, la atención en esas 12 semanas. Y también es una ley integral, es una ley que realmente nos ha gustado mucho y estamos pensando que este debe ser el modelo que debe llevarse a los demás estados del país. Esto solamente ocurre en el Distrito Federal y México tiene 32 entidades federativas, entonces nos faltan 31 para modificar, que ahí vamos poco a poco. Es integral, digo, porque incluye una consejería importantísima y acceso a métodos anticonceptivos. Todas las mujeres que van a los servicios reciben esta información y debo decir que más del 85% de las mujeres que se atienden en una interrupción del embarazo salen con algún método anticonceptivo. Lo importante de esto también es que ellas deciden, no son métodos impuestos, no es una política de que tienen que llevarse tal o cual método, sino que ellas pueden escoger en una amplia gama de anticonceptivos. Por otro lado, también es integral porque incluye la educación sexual. No quisimos dejar esto escobijado, ¿no? Sabemos que no es como que sea fácil para una mujer enfrentarse a la interrupción legal del embarazo
Y bueno, pues con la educación sexual, pero además desde el kinder, ¿no? Tenemos más posibilidades de que las mujeres y los hombres sepan cómo prevenir un embarazo no planeado. Y eso lo hemos venido impulsando junto con las instituciones de gobierno. Debo decir que cuando se votó la ley tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Salud. El secretario de Salud fue muy sensible a este tema y decidió impulsar los servicios de manera contundente, responsable, integral, porque era finalmente una ley y estar obligado a hacerlo. Al momento, después de estos 4 años, se han realizado 70,000 interrupciones del embarazo y esto da cuenta de la gran necesidad que hay. O sea, da cuenta de que sí era necesaria esta ley porque las mujeres se enfrentan a una problemática de un embarazo no deseado y necesitan tener acceso a este servicio. Debo decirles que de estas tantas interrupciones, solamente el 2% de ellas corresponden a las causales que tenemos vigentes, porque las causales de violación, de riesgo a la salud, de muerte y demás permanecen. Solamente el 2% vienen por este tipo de causales, es decir, las causales que tenemos no dan cuenta, no resuelven la problemática integral, porque son otras muchas las razones por las cuales las mujeres quieren interrumpir un embarazo no deseado. Por su proyecto de vida, porque no es la circunstancia, por miles de razones. Y también lo más importante acá es que en los servicios pues no se les cuestiona, ni se les critica, ni nada, simplemente se les da el servicio. También hay, como ustedes pueden haber oído, una cantidad de mitos en relación a que si van a ser las jovencitas irresponsables que van a venir a acudir a los servicios a tocar todo el tiempo la puerta, una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso no ha sucedido así en México. Creo que tenemos la gran fortuna también de tener toda esta documentación de los hechos. O sea, no estamos hablando sobre supuestos, estamos hablando sobre una realidad estudiada, sistematizada, organizada, etcétera. Solamente el 6% de todas las mujeres que acuden a los servicios han sido adolescentes. Y ellas van acompañadas en el 95% de los casos por su madre. Entonces, cuando se realiza el procedimiento, que sí muchas veces necesitas de un padre, un tutor, una persona que se haga responsable, las mujeres jóvenes van acompañadas de su madre. ¿Por qué es esto? Pues porque es legal. O sea, eso cambió la realidad en México, la cambió totalmente. No es clandestino, no tengo que ocultarme, no tengo que ir con la vecina para que no se entere alguien. No, simplemente es legal, y lo que es legal es legítimo. Y así se lo han apropiado las mujeres del Distrito Federal, así lo viven, así van a los servicios. Yo las he visto con un empoderamiento totalmente distinto, una actitud distinta de exigencia de los servicios. Cuando recién empezaba a darse la interrupción, llegó conmigo porque siempre hay fallas en el sistema cuando se empieza, digo, no todo empezó maravilloso, claro que hubo que ir instalando las cosas poco a poco, capacitando a los proveedores, puliendo, digamos, la atención y demás. Bueno, una de esas muchachas no recibió la atención pronto, fue a nuestra oficina, nos pidió ayuda, iba con su novio, dijo, es que me hicieron esperar tantas horas, es que además tengo que hacer tales estudios y es que no me dan la información completa y qué sé yo, 1000 cosas. Y decía, pero ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a seguir ahí y voy a esperar hasta que me cumplan y que me atiendan. Y no lo hago solo por mí, me dijo. Lo hago por todas las que se han ido y por las que vienen detrás. Entonces, es una cosa que ellas ya entienden la ciudadanía y el derecho de otra manera, que tienen unas instituciones que hemos creado, que tienen que dar cuenta para lo que fueron hechas y tienen que cumplir con su responsabilidad. Por otro lado, también el que sea legal y legítimo da una gran certeza a los y las proveedores. Tienen claridad de qué hacer, cómo hacerlo, están en una institución, las mismas instituciones se mueven de manera distinta, se apoyan unas y otras. Por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Salud, por supuesto a cargo de los servicios, pero está también el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal apoyando este programa con información hacia la población, acompañando a las mujeres, dándoles opciones.
está la Secretaría de Desarrollo Social también involucrada, la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ver con el tema de la educación sexual. Hace unos 2 o 3 años o más sacamos un libro, bueno, un libro que imprimió la Secretaría de Educación Pública, pero que fue asesorado por las organizaciones feministas en relación a la educación sexual, que se distribuye en todas las preparatorias de la Ciudad de México. Entonces, el que sea legal, por un lado, les da una responsabilidad, pero además les da certeza, les da seguridad, les da tranquilidad y da un orden que nos permite hacer cuáles son los métodos, las formas, los sistemas, etc. Y otra de las cosas también que se dicen es que las mujeres van a acudir a servicios de interrupción legal del embarazo como todo el tiempo, una vez tras otra, tras otra, tras otra. Y eso, bueno, no es así, no ha funcionado así en México, por todo lo que ya les digo de la educación sexual, la parte de la anticoncepción y demás. Tenemos la tasa de reincidencia más baja del mundo, que es del 1%. En otros países se maneja entre el 12 y el 14%. Entonces, si se hace un proceso integral, completo, sólido, pues las mujeres no tienen que pasar por esa experiencia nuevamente. Bueno, decir que otro de los resultados que han sido palpables y muy importantes también es que ha descendido, si no es que se ha eliminado, porque no me atrevería a decir quizás, pero el número de recién nacidos abandonados en las calles, ya no hay. En la Ciudad de México no los hay, no tiene por qué haberlos, ¿no? Y eso es un dato que además reporta la Procuraduría, ¿no? O el DIF, el Sistema de la Familia, que ya no hay niños abandonados en la Ciudad de México. Bueno, los servicios, qué decir, o sea, los servicios han avanzado muchísimo, están súper comprometidas la Secretaría de Salud, hay un trato digno, hay un trato de calidad, hay calidez, a las mujeres no se les critica, se les acompaña, se les apoya, entonces salen, bueno, son atendidas como personas, digámoslo en breve, ¿no? Son atendidas, pues, es respetada su decisión, es valorada la decisión que ellas toman y por lo tanto, bueno, ellas se sienten realmente muy cómodas con el servicio que se les da. Una de las cuestiones que es muy importante en este proceso tiene que ver con la voluntad política de los gobernantes. Nosotras siempre tuvimos el apoyo del alcalde de la Ciudad de México, es una persona progresista, de izquierda, muy comprometido no solamente con los derechos sexuales y reproductivos, sino comprometido con las causas justas, con la cuestión de la educación para todos, tiene una serie de programas muy importantes. Y bueno, por ello ha sido reconocido como el mejor alcalde del mundo este año o el año pasado. Fue un gran honor, digamos, que nos dieran esa distinción porque da cuenta de que la Ciudad de México es una ciudad progresista que va bien, que va marchando bien. Y además de eso, o sea, hemos identificado que el tema de que él sea una persona comprometida con la interrupción legal del embarazo le ha dado fuerza también, porque el programa funciona y porque funciona bien. Y es ahora, por ejemplo, uno de los precandidatos más fuertes de la izquierda para competir en las elecciones presidenciales el año que viene. O sea, a diferencia de lo que todo el mundo cree, que el estar apoyando la interrupción del embarazo quita votos, no, acá ha sido todo lo contrario. Él tiene una simpatía altísima en todo el país, tiene una fuerza muy importante y ha sido reconocido por esto. Y por el contrario, tenemos el caso de los legisladores del estado de Baja California Sur que votaron una ley regresiva en contra de los derechos de las mujeres hace unos 2 o 3 años también, y que ninguno de esos logró un puesto de elección después de haber terminado de ser legisladores. O sea, la sociedad, las mujeres estamos vigilantes, pero también la sociedad está clara de que no pueden votar así a ciegas, sino que estamos identificando quién verdaderamente va a resolver los problemas que tenemos y de qué manera, y si no, pues no lo votamos. Entonces, creo que la sociedad está cada vez más consciente de ello y lo hemos visto aquí en México, bueno, en México,
se ha castigado, y no solo en el Distrito Federal, digo, porque este ya era otro estado, está el debate permanentemente en los diferentes estados, porque ha habido intentos regresivos, pero también debo decir que cuando fue el debate más fuerte en la Ciudad de México, por ejemplo, los argumentos de justicia social, de la pertinencia y necesidad de esta ley se impusieron en la opinión pública, los comunicadores estaban a favor en general, y creemos que, bueno, esto ayuda, por supuesto, a la sociedad a tener un debate distinto. Y lo que nosotras decimos, bueno, esta ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal no obliga a nadie a realizarse un aborto en contra de su voluntad, no la obliga. Pero sin embargo, si se criminaliza, sí se penaliza a todas las mujeres y no les deja opciones. Yo por ahí lo dejaría, muchas gracias, podríamos comentar más adelante. También muchas gracias por tener la oportunidad de compartir la situación de Nicaragua. Yo tengo 31 años de vivir en Nicaragua y ya soy ciudadano nicaragüense. Lo que yo les voy a decir es producto de muchísimos años de trabajo con las mujeres concretas, como médica de servicios de salud en áreas rurales, luego en centros de salud en la ciudad y finalmente como especialista directora de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Berta Calderón, que es la maternidad más grande que hay en Centroamérica. Luego fundé un centro feminista que cumplió 20 años y ha brindado más de 800.000 consultas. Entonces, lo que yo puedo compartir con ustedes es producto de una experiencia con las mujeres concretas, con las mujeres más pobres del país. Nicaragua desde 1837 tiene en su legislación incluido el aborto no punible, aunque diferentes legislaciones iban agregando, al paso del avance de la civilización, también iban agregando distintos aspectos, hasta que en el año 53 quedó establecido como aborto terapéutico, una ley curiosa porque no decía para qué fines, pero decía quién tenía que decidir, que eran 3 facultativos y con el consentimiento del cónyuge o de un pariente cercano. En ese caso las trataba a las mujeres como menores ante la ley y no les daba la oportunidad de solicitar la interrupción del embarazo por su propia cuenta, sino con una tutela de una tercera persona. A la vez, el aborto en el país siempre estuvo penalizado. O sea, estaba penalizado y había también un artículo que permitía el aborto no punible y llamado terapéutico desde hace más o menos 40 años. Durante la Revolución Sandinista se estableció un comité de análisis e interrupción del embarazo que funcionaba en este hospital Berta Calderón y estaba conformado por especialistas. Se aceptaban las solicitudes, se analizaba brevemente cada solicitud y en el mismo día a la usuaria se les informaba la decisión del comité, se procedía a la interrupción del embarazo y por supuesto a las medidas anticonceptivas. Ese comité funcionó totalmente legal durante la revolución dentro del sistema de salud del Ministerio de Salud y con especialistas que no necesariamente eran afines a la revolución. Sin embargo, la llegada al poder de Violeta Chamorro, cuando en el año 90 el Frente Sandinista pierde las elecciones, hace que ese comité desaparezca, porque la restauración conservadora aparece muy fuertemente manifestada en este gobierno conservador y se mantiene y se profundiza en sucesivos gobiernos liberales. Curiosamente, en este asunto de los derechos de las mujeres, en Nicaragua no podemos decir que durante la revolución se haya avanzado en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
La izquierda de los 70 siempre tuvo la idea que cualquier medida de anticoncepción era una medida imperialista con la finalidad de reducir la población. Recordemos las consignas que decían que por cada niño que naciera íbamos a tener más brazos para empuñar el fusil, para la liberación de América Latina, y bueno, todo eso obviamente permeaba a la dirigencia sandinista, que no tuvo tiempo, decimos irónicamente, de ocuparse de estos asuntos, a pesar que les demostrábamos desde el propio sistema de salud que el aborto clandestino ocasionaba un enorme daño en la vida de las mujeres, violaba todas las propuestas de la revolución, o sea, y además ocasionaba fuertísimos gastos en el sistema de salud, de por sí golpeado por el bloqueo de los Estados Unidos. Ningún argumento sirvió durante los 10 años de revolución y la dirigencia los tuvo. En los 17 años posteriores, a partir de la Conferencia del Cairo, se comienza a ver un movimiento muy pegado a la jerarquía de la Iglesia Católica, de los mal denominados grupos pro vida, y en el año 2000 ya hay una estrategia pública conocida de estos grupos. Se forma una alianza que se llama Alianza por la Vida, donde participan jerarcas evangélicos y jerarcas católicos, y comienza simultáneamente el proceso de análisis del nuevo Código Penal. O sea que el país, a la vez que estaba en distintos procesos de institucionalización, también estaba cambiando el código. El código se terminó de analizar en el año 2006. El Frente Sandinista, desde la oposición, era el partido mayoritario, acompañó la propuesta de eliminar el aborto terapéutico, que era el único que permitía esta interrupción. Les ofreció públicamente a los obispos, luego de una marcha multitudinaria organizada por la empresa privada, por todos los grupos de derecha del país, cuáles eran las dos vías. Una vía era quitarlo del nuevo código que estaba en estudio, podía demorar unos 2 años, o derogarlo del código que estaba vigente. Esto fue ofrecido el 6 de octubre y el 26 de octubre estaba derogado. O sea, fueron 20 días en donde como movimiento las feministas y las organizaciones sociales hicimos todo lo humanamente posible para denunciar lo que significaría la pérdida del aborto, pero las elecciones eran el 4 de noviembre. El aborto se derogó el 26 de octubre, en plena campaña electoral. El Frente Sandinista sacó una proclama que ellos estaban por la vida y por los valores católicos y con el apoyo de Dios, que es el que los guía en todas las circunstancias. Nicaragua, desde 1983, tiene una constitución, 93, perdón, tiene una constitución que establece el carácter laico del Estado. 3 constituciones en América Latina lo establecen de esa manera. La educación laica, por supuesto, la libertad de cultos. Ese carácter laico del Estado se comenzó a perder progresivamente en los últimos 20 años del país. El proceso de derogación del aborto terapéutico no fue una cuestión meramente electoral, sino que fue preparado largamente, y el Frente Sandinista, que gobernaba desde abajo, nunca se opuso a ninguna de estas iniciativas, nunca dio la batalla por los derechos de las mujeres en este terreno, y más bien terminó siendo promotor de esta iniciativa. Cuando desde la propia militancia del Frente se le reclama, las propias mujeres del Frente les dicen que no hay problema, que una vez en el poder, o sea, dentro de 5 días ganamos las elecciones, vuelve todo a la normalidad. Sin embargo, 11 meses después, el propio Frente Sandinista, estando en el gobierno y teniendo la mayoría parlamentaria, elimina en el nuevo Código Penal la mención del aborto terapéutico y, por supuesto, mantiene la penalización. Sin embargo, hay un elemento que es peor que los 2 anteriores, puesto que la propuesta del Vaticano, que comienza con Menem en Argentina en el año 2000, de establecer el Día Nacional del Niño por Nacer, y luego comienza a ser incorporada como un artículo de diversos códigos penales en América Latina,
logra consumarse en Nicaragua. Nicaragua es el segundo país de América Latina que establece el Día Nacional del Niño por Nacer en el Estado laico y luego incorpora la protección del no nacido en el Código Penal. Esto significa que durante el proceso de gestación, que dura 9 meses, 40 semanas, los médicos y las médicas podemos trabajar bajo sospecha y cualquier decisión que se tome, ya sea de distintos estudios, recomendaciones o medicamentos, puede ser acusado de causarle daño, pero el Código incorpora el daño físico y el daño psicológico en el que está por nacer. No tenemos idea cómo puede demostrarse un daño psicológico en un feto o en un embrión, o sea, son las cosas ridículas de la política, pero lo que esto demuestra es que la propuesta del Vaticano se instala en el Estado laico porque los diputados y diputadas actúan como feligreses de su religión, pero no como servidores de la población que los votó. Entonces, demuestra la falta de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, demuestra ignorancia, profunda ignorancia de las consecuencias de estas decisiones, demuestra desinterés y falta de solidaridad y compromiso con la población pobre, que según el Banco Mundial en ese año llegaba al 83% de toda la población. Porque los diputados y diputadas saben que si se necesita para su familia o para las familias pudientes la interrupción de un embarazo, se consigue en cualquier servicio por buenas cantidades de dinero y saben perfectamente que las mujeres pobres, en cuyo nombre dice que los izquierdistas gobiernan, van a conseguir un aborto en condiciones clandestinas e insalubres y van a aparecer además denunciadas y en las páginas rojas de los periódicos. O sea, la violación de los derechos humanos de las mujeres, la pretensión que las mujeres resignen su propia vida en función de una agenda religiosa ha sido instalada en el país. Nicaragua, a partir de la derogación del aborto terapéutico y de la eliminación subsiguiente al año siguiente, comenzó a registrar elevadísimas muertes de mujeres jóvenes menores de 19 años con ingesta de tóxicos, órganos fosforados, plaguicidas, insecticidas, con toda la gama de las fofinas que provocan una muerte violenta en unos 20 minutos por una grave intoxicación hepática y renal y es una muerte extremadamente dolorosa porque esas pastillas digieren y queman las mucosas y todos los órganos por donde van pasando. Pasamos de tener 2 o 3 suicidios, porque así les llaman, por año a 12 en el año 2008. No podemos decir qué otra cantidad de consecuencias ha tenido esto en números, en estadística. Nicaragua ha instalado un secretismo total a nivel de información pública, violando la propia ley de información pública, pero violando específicamente la Constitución, puesto que no hay estadísticas de salud ni de ninguna otra cuestión que nos permita poder decir de qué manera avanzó este problema. Lo cierto es que las muertes no obstétricas, o sea, las muertes que no son causadas por complicaciones propias del embarazo, aparecen reportadas por el Ministerio de Salud como que son la mayoría, pero no podemos saber cómo está esa clasificación. Sabemos que hay hasta fines del año pasado 91 mujeres que han sido denunciadas en las comisarías de la mujer y la niñez, 4 han pasado por juicio, 2 han estado presas, las otras 2 cumpliendo condenas en su casa, de todas las edades, desde jovencitas hasta mujeres mayores, extremadamente pobres, carentes de trabajo, con una educación básica, primaria y secundaria incompleta, y en todos los departamentos del país. También sabemos que 38 hombres han sido detenidos por relación con delitos de aborto, pero no tenemos la posibilidad de conocer si esas mujeres han ido a juicio, si intervino la fiscalía, si esos hombres han estado cuánto tiempo, si ya están en su casa, porque por las mismas razones las posibilidades de interactuar con el sistema judicial y de solicitar información son nulas en Nicaragua debido a una política autoritaria y
debido también a la fragilidad de las instituciones, producto del autoritarismo absoluto que vivimos. También hay un discurso sobre la gratuidad de la salud y el derecho a la salud, que es muy importante en un país que durante 17 años el derecho a la salud no se mencionaba como tal. Es muy bueno, sin embargo el presupuesto de salud ha caído fuertemente en el año 2010 y 2011, de la misma manera del presupuesto de educación. Entonces, por un lado hay un discurso, hay una afluencia de usuarias a los sistemas de salud, pero no hay capacidad de dar respuesta. O sea, un país altamente endeudado y con una diferencias sociales enormes, hace que en este momento pues, las mujeres hayan perdido la capacidad de defender su propia vida. Las situaciones de emergencia, de las complicaciones de los embarazos, causan una gran contradicción con los médicos y las médicas. Por tanto, hay unas normas de atención de las emergencias obstétricas, pero el Código Penal está por encima de esas normas. Entonces, los médicos están permanentemente siendo observados, trabajan bajo mucho temor y no pueden dar respuesta a nivel público. Por lo tanto, el mercado del aborto continúa en la clandestinidad y continúa bajo la tremenda injusticia social que significa no tener acceso cuando las mujeres son pobres o extremadamente pobres. Esa es la situación. Pero, como decíamos, no quisiéramos terminar esta cuestión solamente viendo estos asuntos. Yo solo quiero recordar una frase de Sandino que decía: mientras Nicaragua tenga hijas e hijos que la amen, Nicaragua será libre.